Hola a todos, sean bienvenidos al canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer diferentes tipos de filtros para nuestra máscara antigas casera. Estos filtros son muy fáciles de hacer, con materiales muy simples que tenemos en el hogar. Además, estos tienen algunas ventajas bastante útiles. Si te interesa aprender cómo hacerlos, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. Vamos a empezar. Para hacer el primer tipo de filtro vamos a necesitar de dos botes de plástico del mismo tipo y tamaño. Es importante que estos botes tengan la base lisa, plana, sin ningún tipo de relieve, ya que es esto lo que nos interesa. Marcamos más o menos aquí donde te estoy mostrando y recortamos con ayuda de un cúter o unas tijeras la base del bote de plástico. Al final deberíamos de obtener las dos bases del mismo tamaño. Ahora, a uno le hacemos un agujero en el medio y a otra varios agujeros en su superficie. Si recuerdan, en el tutorial de la máscara antigas casera les mostré cómo hacer estos filtros pequeños, y básicamente se componen de un lado que tiene la rosca de la botella y de otro lado que tiene los agujeros. Vamos a hacer exactamente lo mismo, una pieza con un agujero en el medio y otra pieza con varios agujeros. Y a la pieza que tiene el agujero grande le vamos a colocar la rosca de botella que tiene también el agujero en el medio, y esto lo pegamos con silicón. Entonces deberíamos de obtener estas dos piezas, una con muchos agujeros y otra con un agujero grande en el medio y la rosca de botella pegada. Si tú deseas pintar el filtro, este es el punto donde debes de hacerlo, aplicando pintura en aerosol en ambas piezas. Como yo voy a hacer dos filtros, pues repito este procedimiento dos veces hasta obtener dos piezas de cada una, y ahora es donde voy a aplicar la pintura para pintar todo pues de una vez. Así es como queda ya pintado. Como pueden ver, no pinté el interior, no hace falta y no lo recomiendo, así es suficiente. Para hacer el interior del filtro vamos a utilizar materiales bastante simples, como lo son 4 discos de tela de algodón o tela pellón, algodón normal, común y corriente, y opcionalmente yo le voy a colocar 2 discos de malla de mosquitero. Esto simplemente es por estética, no es absolutamente necesario que lo agreguen, pero yo lo voy a hacer. Aparte de esto vamos a ocupar el ingrediente especial, que es el carbón activado o el carbón vegetal. Para comenzar vamos a hacer uso de la pieza que tiene bastantes agujeros. A esta pieza le vamos a colocar en su interior 2 discos de tela de algodón o tela pellón, y estos los vamos a pegar con silicón caliente o silicón frío. No importa cuál de los dos tipos de silicón uses, ambos pegan bastante bien en el plástico. Posteriormente vamos a utilizar la pieza que tiene el agujero central grande y la rosca de botella, y le vamos a colocar la malla de mosquitero y el disco de tela de algodón o tela pellón, y esto lo pegamos de la misma manera con silicón caliente. Después de esto vamos a hacerle a la pieza que tiene muchos agujeros un par de cortes de tal manera que lleguen más o menos a la mitad de la altura total del bote. Más o menos aquí donde les estoy mostrando es donde vamos a realizar el corte. Debe de quedar de esta manera. Como ven, llega aproximadamente hasta la mitad del bote. Tenemos que hacer un poco más grande ese corte de esta manera, como un triángulo, y tenemos que repetir esto otras 3 veces para obtener 4 cortes en todo el bote de esta manera, ya que posteriormente esto nos va a ayudar a encajar ambas piezas. Y ya que hayamos hecho los cortes, vamos a agregarle el carbón activado. El carbón activado pues es lo que nos va a permitir que el filtro sea bastante efectivo. Recomiendo que el carbón no esté pulverizado sino en trozos pequeños. Y así es como debe de quedar, lleno más o menos a esta altura, sin llegar a donde empiezan los cortes que le hicimos al plástico. Después debemos de colocar la capa de malla de mosquitero para que sujete el carbón en su sitio, y después colocar una capa de tela de algodón, y esto lo vamos a pegar de la misma manera con silicón. Y ya para finalizar vamos a colocar en la pieza que nos queda todo el algodón de tal manera que quede lleno hasta el tope.
Es así que tendríamos terminadas las dos partes que conforman nuestro filtro, una con algodón y otra con el carbón. Solo haría falta hacerlas encajar gracias a los cortes que habíamos hecho anteriormente. Como pueden ver, es un filtro más grande que el anterior y tiene una apariencia bastante curiosa e interesante. Para pegar ambas partes del filtro, yo voy a utilizar pegamento blanco, pegamento de carpintero común y corriente. Podrían hacerlo también con pegamento de contacto, pero tendrías que dejarlo secar más días para que el olor a pegamento pues desaparezca. Y con el pegamento blanco no va a dejar ningún olor. Entonces lo esparcimos por todo lo que va a quedar dentro de la parte donde encaja el filtro. Y después de eso pues simplemente vamos a unir ambas piezas. Es importante que agregues una buena cantidad de pegamento para que cuando este seque pues produzca un sello hermético y no haya ningún tipo de fuga. Y para hacer el segundo filtro simplemente repetimos todo este procedimiento y es así que ya tenemos nuestro primer tipo de filtro terminado. Para hacer el segundo tipo de filtro vamos a utilizar una lata de conservas, puede ser una lata de atún, de sardinas, de lo que sea. Yo voy a utilizar una lata de atún. A esta lata le tenemos que conseguir también una pieza de plástico que nos sirva como tapa. Este es un plástico grueso, pero también podría ser madera o cartón. Y tiene que encajar en la tapa de la lata de la siguiente manera. Y como ya hemos hecho siempre, vamos a requerir de una tapa de refresco a la cual le vamos a hacer un agujero en el centro. Es esta la que va a ir colocada en el centro de nuestra tapa de plástico o madera. Lo primero que vamos a hacer es los agujeros que van a ir pues en nuestras piezas. Uno grande y centrado en la tapa de plástico y los demás agujeros que van a ir en nuestra base de la lata de metal. Como hemos hecho siempre muchos agujeros, yo voy a cambiar un poco el patrón haciéndole a este filtro pues un agujero grande en el centro. Y así es como quedan nuestras piezas con sus respectivos agujeros. A la lata pues yo decidí hacer un agujero grande en el centro, pero como pueden ver no queda muy bien el agujero que digamos. Entonces yo voy a ocultar esas partes feas que tiene con una rondana de metal que voy a pegar en ese sitio. Entonces lo siguiente que debemos de hacer es pegar pues la rosca de botella en la tapa de plástico. Esto lo hacemos fácilmente con silicón. Y en la lata pues pegamos la rondana para que oculte lo feo del corte. Como yo estoy pegando metal no se adhiere muy bien con el silicón, así que yo lo pegué con pegamento de contacto. Pega bastante bien el metal. Una vez que lleguemos a este punto, ya va a ser nuestra decisión si queremos pintar o no nuestro filtro. Yo lo voy a pintar de un color amarillo caterpillar, pues para que tenga mejor apariencia. Queda bastante bien ya el acabado del filtro, muy bonito. Para armar el interior vamos a utilizar pues los mismos materiales que hemos estado utilizando. Serían las 4 discos de tela de algodón o de tela pellón, las mallas de mosquitero que son totalmente opcionales, el algodón sanitario común y corriente y el carbón activado o carbón vegetal. Esos serían todos nuestros materiales para armar el interior del filtro. Como yo le hice un agujero grande en el centro, lo primero que voy a hacer es pegar un trozo de malla en esa posición. Y esto lo hago con silicón caliente. También voy a pegar un trozo de malla de mosquitero por dentro de la tapa de plástico y lo pego de la misma manera con silicón caliente. Para empezar a armar el interior del filtro, pues vamos a empezar a colocar las capas exactamente de la misma manera, empezando por 2 capas de tela de algodón y estas las vamos a pegar también con silicón. Después de esto comenzamos por agregar una pequeña capa de carbón vegetal o carbón activado. Es necesario que esta capa sea de aproximadamente 1/4 de la capacidad de nuestro filtro y es importante que no hayamos manchado las paredes.
Seguimos colocando después de la capa de carbón un trozo de tela de mosquitero para que mantenga el carbón en su sitio y luego un pedazo de tela de algodón y lo pegamos con silicón caliente. Encima de esa capa vamos a colocar el algodón sanitario de tal manera que quede bien compacto. Ya solo quedaría después del algodón colocar un pedazo de tela de algodón y encima pues ya sellar el filtro por completo. Para sellar el filtro pues simplemente colocamos la tapa encima y para pegar la tapa en su sitio primero debemos de asegurarnos que esté bien prensado el algodón y para pegarlo yo voy a utilizar pegamento de contacto. Puedes también utilizar pegamento epoxi o cola blanca, solo que si vas a utilizar pues pegamento blanco debes de aplicar varias capas. Yo aquí pues apliqué pegamento de contacto por todo el borde que voy a pegar y hacemos presión para que la tapa quede bien en su sitio. Y lo dejamos secar, de preferencia todo un día. Transcurrido ese tiempo ya tendríamos nuestro filtro listo. Yo apliqué una segunda capa de pegamento blanco en la unión de la tapa solo para asegurarme de que va a estar bien sellado y no va a existir ningún tipo de fuga. Este filtro, al ser más grande, nos va a permitir utilizar solamente uno y así ahorramos pues más filtros. Estos, al ser más grandes, pues nos permiten utilizarlos por un tiempo más prolongado de vida útil. Podemos usarlos perfectamente con nuestra máscara casera y en el caso de utilizar pues solo un filtro, como en el filtro este amarillo, pues simplemente enroscamos el filtro y colocamos una tapa de refresco del otro lado para impedir pues que el aire entre por donde no queremos. Y es así que tenemos ya la máscara y los filtros pues terminados. Utilizar filtros más grandes ofrece una mayor facilidad para respirar, lo cual pues ofrece mayor comodidad a la hora de estar trabajando. Puedes utilizar infinidad de recipientes, infinidad de materiales para hacer tus filtros caseros, simplemente siguiendo pues el mismo patrón de capas que he estado mostrando. Estos filtros que acabamos de hacer nos pueden servir para protegernos de contaminantes como las partículas, aerosoles, gases y vapores. También de productos fitosanitarios como los plaguicidas o insecticidas. Ayuda también a protegernos del gas lacrimógeno, el benceno, la acetona, alcoholes, anilinas y sulfuros, también de la cloropicrina. Básicamente nos ayuda a protegernos de la mayoría de gases de origen orgánico o ácido. Espero que el tutorial haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.